de las elecciones, que vienen con una serie de problemas, y de un tema que nos une, que es que el señor Pastor Santana decidió invadir el estadio de Alianza Lima y vamos a dar unos argumentos aquí de por qué eso no puede suceder. Don Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás, Mijael? Contento por el triunfo de Alianza, Así, pero lo todo bien, ¿no? demás va todo mal. Sí. Pero en ese sentido, se sacaron los Cerramos tres la puntos. semana bien, sí. Usted ha estado hoy día como experto, consultor en la Comisión de Constitución viendo el tema de bicameralidad, que es una de las 4 demandas que el presidente ha puesto sobre la mesa. ¿Cómo ha ido evolucionando la discusión el día de hoy? Bueno, lo que estuvimos allí, Enrique Bernales, Percy Medina y yo. En lo que a mí respecta, centré mucho la atención en el debate de uno de los 47 artículos que la propuesta de ley de modificación constitucional presentada por el Ejecutivo lo somete al Parlamento. Esos 47 artículos, en realidad, la gran mayoría hay consensos sobre las funciones de cada Cámara, en fin, una serie de artículos que creo que ni siquiera se han discutido, se da incluso por sentado. La polémica está en el 90, En ¿no? el 90. El 90 es un artículo que llega a los niveles de detalle. Son 7 párrafos de un artículo extenso. ¿Con incisos o 7 párrafos No, puros? no, no, seguido. Y donde incorpora temas como el número de congresistas, la forma como se elige, el tipo de circunscripción, el tipo de lista, etcétera. Mi argumento era que esto está trabando una aprobación de un aspecto que en realidad es sustancial, que es la bicameralidad. Y entonces muchos de estos elementos tienen que ir, y como que en general han ido, a las leyes de desarrollo constitucional. En el caso, digamos, particular de esto, la Ley Orgánica de Elecciones. Y además porque colocarlo en la Constitución, el momento en que el próximo Parlamento, etcétera, las situaciones cambian, incluso el humor del electorado cambia, tú tendrías que cambiar la Constitución, y eso no es fácil, como bien sabemos. Y por lo demás, creo que retirando eso para que se discuta y se apruebe, si quieren con los mismos elementos que están allí, pero en la ley, lo que te permite es llegar más fácilmente a un consenso, ¿no? Y en segundo lugar, porque son aspectos que se llaman del sistema electoral, que son de, digamos, de un nivel de especialización que requiere un debate mayor. Y se tiene hasta abril del año 2020 para aprobar, digamos, estoy colocando hasta el límite. Claro, pues un año antes de las elecciones. Que es un año antes de las elecciones. Entonces, acelerar la discusión y decir y ponerse a discutir sobre el número de congresistas, cómo se va a votar, este término que aparece en la propuesta sobre los macrodistritos, los microdistritos, el voto preferencial, no corresponde. En general en las constituciones no aparece. En las constituciones peruanas del 79 y 93 sí aparece el número, pero aparece el número que justamente ha creado problemas. Y bueno, ese ha sido el centro de la argumentación, digamos, del debate, y ya más tarde la Comisión de Constitución aprobó por amplia mayoría los 2 párrafos de ese artículo, que son las líneas generales, y que es como debe quedar. Claro, porque varios expertos en la materia constitucional, no necesariamente de desarrollo político, lo que han señalado es lo que usted acaba de decir, que es que una constitución debe recoger, digamos, los grandes cánones en donde funciona el sistema de derecho, y las leyes están justamente para desarrollar cómo. Evidentemente, no sé, la Constitución consigue en el artículo 2 que tenemos derecho a la propiedad privada. ¿Cómo? Para eso está el Código Civil, ¿no? No tiene sentido, pues, explayarse en la Constitución, y además, como bien ha dicho usted, hace más difícil después moverse. Pero quería hablarle de otra reforma que sé que no se ha discutido hoy día, pero su opinión ha sido ya vertida y me parece importante. ¿La no reelección de congresistas resuelve o no resuelve el tema político y la calidad de los congresistas? No, de ninguna manera. En realidad esta es la ley que es la más popular, o el proyecto de ley de reforma más popular. ¿Popular o populista? No, popular en el sentido que también la gente lo piensa así,
cree que el problema de la política está dado por la reelección. Dicen, por ejemplo, son los mismos de siempre. Y en realidad la evidencia empírica muestra al revés, que el Perú es el país de la más baja tasa de reelección de toda América Latina. Y entonces, eso de que son las mismas caras, sí, hay algunos que han repetido varias veces, pero nosotros casi reinventamos el Parlamento cada 5 años. La gran mayoría son nuevos, la gran mayoría. Y lo que no se tiene en cuenta es que para el buen ejercicio parlamentario se requiere también experiencia, ¿no? No te enseñan en ningún lado. Hay una cómo curva de se prepara. aprendizaje, claro. Y son las carreras políticas, pues. Por ejemplo, casos de democracias avanzadas. En el caso de Estados Unidos, salvo Trump, los candidatos a la presidencia o los presidentes han sido antes senadores, gobernadores, han sido representantes, etcétera, de una carrera política que te lleva al nivel más alto, que es en este caso la presidencia de la República. Igual, acá. Y entonces, aprobando la no reelección, lo que vamos a tener es cada 5 años, 130 o lo que fuere, nuevos. Y además los escándalos a los que Están estamos relacionados, acostumbrados siempre van con los nuevos. Claro, y justamente hay una distorsión, ¿no?, de la mirada de la opinión pública que justamente no le permite ver esto. Es Que contrafáctica, hay una relación más directa entre los nuevos y que los que están comprometidos con escándalos. No digo que todo nuevo necesariamente es más, hay varios congresistas que han sido elegidos en el 2016 que están mostrando, por ejemplo, digamos, esta posibilidad de una carrera política interesante, pero que se les va a cortar. Claro, no, y además Se les va a cortar. los viejos, en el sentido de experiencia en el Congreso, pues si es que están ahí, también hay algo que es que la gente los está poniendo porque algo están haciendo bien, ¿no? No, pero además nadie te obliga a votar por ellos. De acuerdo. ¿No? Entonces, muchas veces la opinión pública, el elector, digamos, en algunos casos, claro, por los hechos que normalmente ocurren en el Parlamento y la política y el rechazo hacia ellos, no quieren asumir una responsabilidad. Vale decir, este Congreso dice no es representativo. Bueno, sí lo es, ¿ah? Sí lo es porque ha sido elegido por los peruanos. Y que luego no guste es otra cosa. Pero el problema es que no nos gusta porque nos representa tal cual somos. Esa es una de las, no queremos ver que en realidad ellos sí nos representan. Y nos representan en el sentido que nosotros los hemos elegido. Y justamente la reelección es un mecanismo de control político que te permite utilizarlo también en lo que se llama premio y castigo. Si yo voté por un congresista y hace un mal desempeño y yo digo, ya no volvería a votar. Se decepciona. La próxima que se presenta, no voto por él, es el castigo. Pero si de repente tiene un buen desempeño y se va a la reelección, yo voto por él, lo premio. Entonces, este instrumento de premio y castigo, con la no reelección, no te lo permite. Claro, desalinea los incentivos para que los congresistas hagan un buen trabajo. De la misma manera con lo que está ocurriendo ahora de gobernadores y alcaldes. Entonces, aquí me permite una pregunta para abrir más la discusión. ¿Usted cree que debería haber reelección con gobernadores y alcaldes? Sí. ¿Y con presidente? No. Es que, por ejemplo, a nivel presidencial, el tema es que es muy difícil competir con un presidente que va a la reelección. Estados Unidos, que es el país más abierto en esto, incluso lo coloca en términos de una sola reelección, ¿no? Y allí todo es posible, la reelección indefinida. Pero en América Latina, la evidencia muestra que hay una cancha inclinada a nivel presidencial. No es lo mismo el poder, digamos, de un ejecutivo que luego el poder gobernador y de un alcalde. Es totalmente distinto. Quizás la bicameralidad fortalece la posibilidad de que en Estados Unidos la bicameralidad, y disculpe usted, y el bipartidismo. El bipartidismo. Que sea pues más democrático. Claro, y en todo caso este bipartidismo pues es histórico y tiene una serie de componentes que es un poco largo explayarse, pero que acá creo que en América Latina no ha funcionado. Además, las 2 veces que ha habido reelección con Leguía y con Fujimori terminaron, como ya lo sabemos, en ambos casos. Y además, la concentración del poder, la utilización de los recursos públicos de manera que no se controla, es más difícil. Pero a nivel de gobernador,
alcalde y congresistas, creo que debe haber la reelección. Ahora bien, ¿Indefinida o con alguna...? mira, en el caso de gobernador y alcalde, yo hubiera optado por, digamos, 1 o 2 periodos. Porque en un periodo de 4 hace muy poco. El primer año de un alcalde, y eso lo saben obviamente muchos de los que están incluso ahora candidateando, es casi un año perdido, porque incluso el alcalde anterior es quien ha diseñado Ejecuta el presupuesto para el primer año así es, ¿no? Ahí tienes 3 años, el último año en realidad ya esté de salida, y si no hay reelección, no hay incentivos. No hay incentivos, ¿no? Yo creo que lo ideal hubiera sido por lo menos una reelección. Entonces, un alcalde que quiere hacer obra y tiene un buen desempeño, tiene, bueno, 8 años y, digamos, un tiempo considerable, ¿no? Ahora, en el Congreso hay otra pregunta que también la ciudadanía se hace, ¿no? Que es que si bien a partir de inicios del siglo XX se conquistó, ya con énfasis completo, como diría, el hecho de que para votar, y que ha consagrado con la Constitución del 79, basta con ser mayor de edad, en el Senado se pretende tener alguna serie de filtros para elevar la calidad intelectual, la preparación, la solvencia profesional de los congresistas. El proyecto del Ejecutivo señalaba que para ser senador se requiere tener 35 años, ser peruano de nacimiento, no tener impedimentos, y decía 10 años de experiencia laboral. Pero es un filtro muy malo. Claro, es un filtro que en realidad no conozco ningún país que así lo señale. Otro, peor todavía, un país donde hay una informalidad tremenda, Rampante. ¿no? Y por otro lado, porque acá de lo que se trata nuevamente, y se pierde de vista con suma frecuencia, es que se está hablando de representación política. En el Perú, desde el año 79, se consagra el voto universal que no tenga condicionamientos de ningún tipo. Eso es la ampliación del derecho a sufragio a nivel de estándares internacionales. Porque tú puedes tener incluso una persona que es analfabeta y que conozca muy bien su región y sus necesidades. No tienes que tener, digamos, títulos y grados de ninguna manera, cosa que por lo demás, Completamente de acuerdo. eso está desechado en todas partes. Que un congresista tenga conocimientos de muchos ámbitos, a buena hora, pero también tiene que tener algo que puedes tener muchos conocimientos y no saber aplicarlos en términos de decisiones políticas. Para eso además también tienes asesores, ¿no? Entonces, ahora se han aprobado esos 2 párrafos y falta los otros, y tengo la esperanza de que quede tal cual. Y en que se general, discuta ya y que en se un discuta. rango inferior. Ahora, sobre los congresistas. Entendemos que el derecho al sufragio universal y la posibilidad de que cualquier persona mayor de edad sea candidata incluso es un reflejo de los derechos humanos. Pero ¿cómo hacemos para evitar que los pillos lleguen al Congreso? Porque una vez que entran al Congreso y sabemos que tienen inmunidad, empezamos a levantar un poquito la alfombra y encontramos que tienen antecedentes penales, juicio de alimentos, 25 desahucios. Ahí habría que tener un filtro un poco más severo, ¿no? Ya, pero el filtro no es educación. De O acuerdo. sea, puedes tener un No, claro, doctorado puede y ser ser un pillo de lo peor, Sí, ¿no? sí, veamos lo que ha pasado con varios de los magistrados. Así es. Entonces, en el caso de la bicameralidad sea el diseño. Justamente hacía la analogía de reglamentos y otras normas de menor rango, tú puedes crear incentivos y desincentivos. No es muy fácil, dicho sea de paso, porque no solo con las normas haces cambiar. Claro, las por ejemplo, normas la no tienen dinámica. poderes mágicos. Así es. Puede hacer muchas cosas, pero también tiene limitaciones. Entonces, ya se ha aprobado cosas como, por ejemplo, que en las hojas de vida se incorpore información en relación, por ejemplo, el tipo de sentencias que has tenido,
impedimentos, El tema de la ventanilla única. el tema de la ventanilla única, pero esto tiene que ser acompañado con otro tipo de normas, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que en nuestro país tengamos 23 partidos inscritos? Es ridículo. Y tú ves la lista y dices, si este partido no lo conozco y sin embargo tiene inscripción, o otro Nacional. muy poco, nacional. Y Ahora, tú- sí. antes de zambullirnos a este tema, porque tiene usted una posición que quiero que los televidentes escuchen, además de cara a las elecciones que ya vienen, Así es. hay un tema que me parece importante vinculándolo con lo anterior, que es que también hay una responsabilidad que eluden los partidos Sí, sí, sin políticos, duda. porque claro, meten al Congreso a pues, un grupo de gente donde hay una recua de pillos y al final del día se lavan las manos y no hay, digamos, una asunción de responsabilidad por parte del partido que llevó al escaño a este señor o a esta señora, ¿no? Pero no, hay una responsabilidad del partido, sobre todo en el ámbito del dinero y el tema del financiamiento. Ujú. Sí, pero si tú tienes estos 23 partidos que la mayoría son simplemente un letrero, Cascarones. cascarones, en el momento de la elección, sin embargo, tienen la posibilidad de colocar candidatos, en este caso municipales y regionales, y entonces, como no tienen militantes, digamos, en número y de calidad, lo que hacen es atraer o se presentan gente que no es miembro del partido y que, por ejemplo, solventan campañas y el partido carece de dinero o simplemente le interesa recibir ese dinero y O sea, de en repente Cristiano salen compran su número. en un porcentaje alto, en un porcentaje alto. Pero ahí entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen los partidos? Y el tema es, ¿hay incentivos para que esto ocurra? Sí, para empezar su propia existencia. Entonces habría que preguntarse, ¿cómo es así que estos partidos cascarones siguen viviendo? ¿Por qué siguen viviendo? Porque se ha aprobado normas el año pasado, en vez de mejorar, lo han empeorado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un partido que antes un partido que no participaba en unas elecciones perdía la inscripción. Están Claro, obligados a de hacerlo. acuerdo. Ahora miden bien, oye, no logro pasar la valla, mejor me abstengo. Puedes no participar en una ¿Qué elección. es lo que hizo, si me permite el ejemplo, el nacionalismo? En el caso ahora de las elecciones regionales y municipales, o como lo hizo el FREPAP en el año 2016. O permitir que un partido que se inscribió y ha hecho campaña se retire y no se lo cuente como haber participado. Y ahí tiene ya varios partidos presentes. Para empezar, el partido que encabeza la alcaldía de Lima, partido que se retiró habiendo hecho campaña y no se lo cuenta como haber participado. O partidos que forman parte de alianzas, de coaliciones, y no consiguen un solo escaño y sin embargo mantienen su inscripción. Todo eso hace Que es que de ahora, los- por ejemplo, el caso del PPC. el caso del PPC, pero bueno, pero hay otros partidos que han pasado de coalición en coalición a lo largo de años y mantienen su inscripción. El caso de UPP, por ejemplo. O Perú Posible. Perú Posible, no, Perú Posible ya perdió la inscripción. No, ellos sí se mantuvieron. Estoicos en no presentar candidatos. Así es. No, y perdieron la inscripción y ya han desaparecido, ¿no? Pero entonces tú tienes 23 partidos, de los cuales solo 6 tienen representación en el Congreso. 17 no tienen un solo representante en el Congreso, pero tienen algo que es muy importante y valioso, la inscripción. Pero también hay un fenómeno inverso, curioso, que es que hay bancadas sin partido. Hay bancadas que efectivamente sin partido, el caso de Nuevo Perú, mejor dicho, sin partido inscrito. Claro. Sin partido inscrito. Entonces hay una disociación entre los partidos realmente existentes y la inscripción. Y el efecto que va a tener es que muchos de estos partidos, de 17 partidos, algunos con un nivel de organicidad, sin embargo, mejor, pero otros son franquicias. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, en estas elecciones municipales y regionales es, de repente te encuentras con candidatos que te decían, oye, este no era de otro partido, entonces uno dice, ese es transfugismo. No, ya el término transfugismo incluso ya se queda limitado. Ha quedado derogado. Por la fluidez tremenda. Si no, los televidentes pueden preguntarse en su propio distrito los candidatos que conocen y luego no asocian con el partido que buscan representar. Eso se está haciendo cada vez más amplio. Y entonces, las reformas a nivel constitucional, muy bien,
Pero si eso no están acompañadas con reformas de la ley orgánica de elecciones, Es jugar para la tribuna. la ley de organizaciones políticas, es quedar justamente sin ese desarrollo necesario que debe buscar resolver este tema que tanto se habla de la mala política, de la mala representación, que nos lamentamos de manera continua, ¿no? Ahora, yo participé en una exposición que usted brindó, un poco preparada además con data de la Universidad Católica, sobre lo que iba a pasar en términos del fraccionamiento y ya un nivel de minifundismo político en el interior del país en estas elecciones que me pareció de terror y le pido por favor que nos lo explique porque se nos viene una situación bien complicada. Claro, lo que ocurre es que de manera progresiva desde el 2002 que hay elecciones regionales, fuera de Lima sobre todo, lo que tenemos es que los partidos llamados así movimientos regionales han ido conquistando más regiones y se ha ido a su vez dispersando, porque esos movimientos que ganaban la región no necesariamente ganaban la mayoría de provincias, o sea, municipios. Ganaban otros movimientos o listas a nivel provincial que pronto van a desaparecer, llevando un nivel de fraccionamiento enorme. Solamente uno de cada 4 autoridades pertenece a uno de estos 23 partidos, que ya de por sí hay un nivel de fraccionamiento. Y entonces... Y el resto son pues, de movimientos que espontáneamente aparecen para ese Así es, no hay casi casos frecuentes en donde un movimiento ha estado más de un periodo en el gobierno regional. Y además, repito, cuando uno va más abajo del provincial y distrital, esto en realidad se fracciona y atomiza de niveles enormes. Entonces, tú tienes, por ejemplo, listas que han ganado a nivel distrital, que son escasamente 6, que además su inscripción termina cuando terminan las elecciones. Entonces no responden a nadie. Esto me parece fundamental explicarlo, pero le pido un favor. Hacemos un corte y regresamos para entrar a ese tema. Un corte y volvemos con Fernando Tuesta. Vida RIMAC hacen crecer tu dinero para que lo disfrutes en vida y respaldan a tu familia cuando ya no estés. Seguros de vida para la vida. RIMAC. Todo va a estar bien. Estamos de vuelta, son las 11:25 con Fernando Tuesta y voy al grano con la última pregunta, Fernando. En la mañana que escuché esta exposición suya, hablaba de esta tragedia. La tragedia se las digo yo y Fernando se las explica. Es que cuando desaparece el partido que gana en un distrito, nadie rinde cuentas. Nadie rinde cuentas. Entonces, esto genera pues el desmadre que nos va a explicar Fernando Tuesta. Claro, a nivel de lista distrital sola y a nivel de la provincia sola, se llaman listas provinciales, justamente listas distritales, por ley, estas listas que no tienen inscripción permanente desaparecen. Y entonces imaginemos, sobre todo en provincias más alejadas, pero además si tienen recursos o hay una industria extractiva, entonces lo que tienes es individuos así, porque no son ya ni partidos ni nada. Es un átomo solo. O un pequeño grupito que se hace cargo de un municipio. ¿A quién rinde cuentas? ¿A nivel partidario? A ninguno. Nadie. ¿No? Ahora, no quiero decir que los partidos pues son la panacea, pero hay ciertos niveles de control. Esto no sucede. Lo que sucede en el Perú a nivel de fraccionamiento no lo tiene ningún país de América Latina. ¿Cómo lo revertimos? Hay muchas cosas, no hay una sola manera ni una llave mágica, pero hay que hacer una reforma, como tantas veces se ha dicho, integral. Por ejemplo, una de las cosas que no se va a permitir es la existencia de estos listas distritales y provinciales a partir del 2022, pero no se ha acompañado con otras medidas, porque lo que va a ocurrir es que puede que un partido o un movimiento regional no presente candidaturas en distritos pobres, por ejemplo, no tengamos candidatos. Claro, pues entonces, no tiene incentivos para gobernar un distrito muy pequeño. Así es, entonces lo que ha debido hacer es obligar a los partidos a que presenten candidatos en todo el país y en los movimientos regionales. Y eso además también obliga a los partidos a tener trabajo de bases y hacer trabajo orgánico. Así es, así es. Muy bien, nos queda claro el panorama que parece ser no tan claro el panorama. Sombrío. Pero sí, antes de terminar la entrevista, hay temas de interés superlativo que tenemos que hablar.
Usted ha sido dirigente del equipo de fútbol del que yo soy hincha, que es Alianza Lima. En la época del centenario. Del centenario. Voy a tratar de ser imparcial, se me hace muy complicado en este tema. ¿Me puede explicar qué trató de hacer el pastor Santana y por qué eso no tiene ningún asidero en la legalidad? Bueno, para empezar a invadir un predio, lo que es la parte del estacionamiento, que tenía en uso el club desde hace 42 años. En segundo lugar, Lo cedió Velasco, ¿no? cuando lo cedió Velasco en el año 72. En segundo lugar, porque esta transferencia, habría sido inscrita en los registros públicos, en realidad es una serie de transferencias realizadas por estos personajes, donde estaba comprometido también Orellana, y donde esta iglesia, a la cabeza de este señor Santana, ha aprovechado y con violencia invadir justamente la parte que correspondía o en uso de nuestro club. Y además creando situaciones que pudo haber terminado en tragedia. Ahora, porque ese es un punto vital, ¿no? Vital. Ahorita entramos, para terminar, a la tragedia que por suerte no se dio, pero es muy importante entender esto, porque el señor Santana lo que ha comprado es un predio a propietarios que no son los propietarios. Así es. O sea, a su vez lo compraron de otros. Que es justamente un orellanazo, pues es lo que hacía el señor Orellana. O sea, sacas un título de propiedad, buscas un notario trucho, haces que se te asigne y logras posesión a punta de matones. Así es. Ahora, ha sido un vacilón ver a 1000 pastores o a 1000 ovejas consagradas a Cristo agarrarse a golpes contra la pobre gente que estaba en Matute caminando. No, y además esto fue, ustedes saben, en la madrugada, invadieron. Ahí hubo también negligencia, creo yo, de parte de la policía, porque movilizar en la noche a esta cantidad de gente con instrumentos, además estaban uniformados y todo, brutal. No era así nada más. Y felizmente que esto no llevó a un enfrentamiento mayor. Nosotros, en general, creo, los aliancistas trataron de y hay que saludar la respuesta que tuvo Universitario de Deportes también. Sí, sin duda, muy porque ponderado. en realidad, sí, y eso hay que agradecerlo, pero además es este tipo de acciones sobre personajes que además no son nada santos. Este señor Santana ha tenido que dejar el liderazgo de esta iglesia, ya sabemos, por denuncias Sí. de todo tipo, y a su vez su hijo. El señor Coelet. Hemos visto en videos, es un agitador de la violencia contra las mujeres. ¿No? Entonces estamos no solamente delante de un pastor que asusa la violencia para usurpar parte del terreno de uso de la Alianza Lima, sino también en otros ámbitos, en este tipo de prédicas realmente reprochables, ¿no? Queda clarísimo entonces. Bueno, acá terminamos la entrevista con Fernando Tuesta, pero sí queremos los dos dejar claro una cosa, como hubiera dicho Dolores Ibaruri, no pasarán. Así es. De ninguna manera. De ninguna manera. Muy bien, quedó claro entonces. Hacemos un corte y regresamos para hablar de economía y de nuestros bolsillos con el doctor González Izquierdo. No se muevan ustedes.